Bueno, cuando me dijeron que me tocaba predicar, pues yo dije, pues qué bien, está bien, predico en Arbondale, ¿verdad? Y después el pastor le envió un mensaje a Darwin, no me lo envía a mí, y le dice que me toca la doble tanda, mira. Pero para la gloria del Señor, ¿verdad? Estamos aquí para rendirnos a su voluntad en nuestras vidas y hacer como Él quiera con nosotros. Así que, pues mira, la realidad es, hermanos, que hoy en día, tanto usted como yo estamos siendo atacados diariamente con un ataque hacia una batalla hacia nuestra atención. ¿Cuántos de ustedes realmente se han dado cuenta que no importa dónde vaya, puede estar en el teléfono, le entra un algoritmo de otra cosa, está en la televisión, le entra un anuncio? No sé, ¿verdad? Pero a mí me ha sucedido muchas veces que yo entro al teléfono a hacer algo importante y me encuentro scrolleando en las redes sociales. Me encuentro viendo los biles. Ay, mira, vi un correo electrónico de una deuda que tengo que se va a vencer pronto y tengo que pagar. Y entonces empiezo a encargarme de eso. En otras ocasiones, esos mismos algoritmos me llevan a otras áreas donde yo digo, ay, mira, fíjate, esto no pensé que lo necesitaba, pero lo necesito, déjame ponerlo en el carrito de compra. ¿Verdad que sí? Hay una batalla diaria por la atención del ser humano. Y esto no es de edades. O sea, no se crean que es solamente los jovencitos. Esto es para todos nosotros. Mira, yo conocí a un señor que iba a la iglesia conmigo y le decíamos el viejito cibernético. Porque él sabía tanto de manejar y navegarse en las redes, en la tecnología, que sabía más que los mismos jóvenes. Así que no hay limitación. Este ataque por nuestra atención está para todos y cada uno de nosotros. Mira, esa batalla, ¿sabes lo que hace? Que nos distrae. Para nada terminas haciendo lo que ameritaba tu atención completa en ese momento. Mira, y eso nos pasa muchísimas veces. Entonces, el título o el tema que yo quiero compartir con ustedes la noche de hoy es ¿dónde está puesta tu mirada? Esa distracción, ¿verdad?, que viene a nuestras vidas, no nos permite concentrarnos o prestar atención a lo que amerita que estemos atentos en ese momento. Aunque así mismo le sucedió a un grupo religioso conocedores de la ley. Esas eran los fariseos, los saduceos y los escribas. ¿Lo han escuchado de ellos? Mira, ellos, aunque en esa época no existían redes sociales y tampoco, ¿verdad?, habían celulares, muy poquitos de ellos pudieron reconocer que el Mesías lo tenían de frente. Mira, había una distracción que ellos tenían terrible. ¿Por qué? Porque su distracción era mayormente los fariseos añadiéndola a la ley, los saduceos quitándola a la ley. Y aparte de eso, pues mira, sus lugares importantes, ser reconocidos, tener poder y control. Entonces eso como que nubló su mirada de lo que realmente ameritaba, que era reconocer al Mesías que tanto estaban esperando. Pero hubo un hombre, dice la palabra, dentro de ese grupo religioso que reconoció o entendió que Jesús era el enviado de Dios. ¿Saben quién era? Nicodemo. Ese mismo era reconocido como maestro de la ley, dice la Biblia. Él pertenecía al Sanedrín. Era un hombre de influencia. ¿Qué pasa? Que ese es el mismo hombre que Jesús le dice, es necesario nacer de nuevo. Y después él viene y dice, pero ¿cómo es eso que de nacer de nuevo? Entonces hay que volver al vientre de la madre. Pues ese mismo, a ese nos referimos. Pero hay algo bien interesante, que es lo que quiero mencionar, que Jesús le dice más adelante en esa conversación, y está en Juan 3, 14 al 15. Y lee así: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Jesús le está dando la revelación a él de lo que ha de acontecerle. O sea, Jesús está haciendo una referencia a un pasaje bíblico que no era ajeno al conocimiento de Nicodemo, porque él conocía muy bien la ley. Entonces, si ustedes quieren saber cuál es ese pasaje, vamos a él, porque quisiera enfocarme en ese esta noche. Y es Números 21, 4 al 9. Y dice así: después
partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo en el camino. Y habló el pueblo en contra de Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado en contra de Jehová y en contra de ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Miren, esa acción de Moisés levantar en un asta o en un madero la serpiente era tipo y sombra de Jesús. O sea, y yo no lo digo, lo dice la palabra. Jesús mismo en Juan 3:14 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. No lo dije yo. Jesús se está refiriendo a él mismo, pero no se está comparando con la serpiente o la imagen. Él se compara con la acción de ser levantado en el madero para que todo el que crea en él pueda ser salvo. Tanto usted como yo asociamos y reconocemos que la serpiente es un sinónimo de muerte, pecado, ¿verdad? Enfermedad. Requería mucha fe para esa gente mirar una serpiente que había sido lo mismo que los había mordido o picado. Yo le compartí esta mañana a los hermanos de Arvindale que hay personas, y que yo conozco muy bien, que le tienen fobia a los lagartijos. Le tienen fobia a las cucarachas, a los ratones, ¿verdad que sí? Y yo no le tengo fobia a nada de eso. A los perros, eso es cierto. Entonces yo no le tengo fobia, yo puedo verlos, después que no me brinquen encima, está todo bien, ¿verdad? Pero le tengo algo que yo le tengo fobia, le tengo un asco, le tengo terror, es a las serpientes. No puedo ni verlas ni en películas. Es un asco terrible. Entonces imagínense que lo muerda una serpiente y entonces te levanta en un madero una imagen de una serpiente y la tienes que mirar. Pero yo digo que eso requiere mucha fe, que la mires creyendo en que si Dios dijo que te iba a sanar, pues lo va a hacer así. Pero esta noche yo me quiero enfocar y quiero recalcar el estado de ánimo del pueblo de Israel en este momento. Dice la palabra que el pueblo se desanimó por el camino. Y vamos a entrar en contexto. ¿Sí? Vamos a tratar de entrar en contexto aquí. Este pueblo llevaba de 38 a 39 años en el desierto. Ellos ya habían perdido a Aarón. Ellos venían de una batalla con el rey Arad. Esta misma gente tuvieron que rodear la tierra de Edom porque Edom no quiso dejarlos entrar por su territorio. O sea, esta gente estaban cansados. Ya como que no podían más. Este es el mismo pueblo que estuvo 400 años en Egipto esclavizado. O sea, generación tras generación tras generación ya tenían una mente esclavizada, una mentalidad que era bien difícil cambiar. Ellos estaban completamente distraídos, desenfocados de lo que realmente ameritaba toda su atención en ese momento. Porque ¿cuántos años estuvo el pueblo de Israel en el desierto? 40, ¿verdad que sí? Pues entonces si ya llevaban 38 a 39 años, estaban ya casi a la recta final, a punto de llegar. Sin embargo, ese no fue el enfoque de ellos. Ellos no pudieron fijar su mirada en las victorias que habían tenido a través de su travesía. Ellos no podían comprender o realizar que tenían el respaldo y la provisión de Dios con ellos. Que sabían y requete sabían que la presencia de Dios estaba con ellos también. Aún así, dice la palabra,
que se desanimaron en el camino. Ellos preferían volver atrás a Egipto. Querían regresar a la miseria, a la esclavitud. Ellos querían regresar a la idolatría. Aquellos dioses que no eran el Dios de ellos y había sido implantado por otra gente en sus vidas. Así hacen los algoritmos y así hacen las distracciones del mundo con nosotros. Quieren implantar modas, quieren implantar ideas, lo que está in. Entonces tú ni lo necesitabas y lo compraste. Hasta inversiones hacemos basado a cómo tal vez está el mercado. Todas nuestras tomas de decisiones prácticamente las manipula el algoritmo que recibimos. Entonces, esta gente ya estaba, mira, totalmente desanimado. Desanimado, con la definición que conseguí es como impacientarse, descorazonarse. Es cuando ya yo digo, no puedo ni quiero esperar más. Me cansé. Ya no tengo gozo. Ya, como cantaban, tengo gozo en el día, ¿verdad? Pues no, ellos no tenían gozo. El gozo se les había ido. Ese gozo de la libertad, que vieron el Mar Rojo abrirse, ya eso, mira, se les olvidó. Y así nos pasa a nosotros, hermanos. Pasamos por dificultades, momentos dolorosos, momentos desesperantes, y aún viendo a Dios moverse a nuestro favor, su cuidado y su provisión, dudamos. Miren, la palabra es clara cuando dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y mira que cuando viene el desánimo y los momentos difíciles, ¿qué viene a atacarse? La fe. La fe, perdemos el enfoque. Entonces entra la duda, el desánimo. Entonces, hermanos, el problema realmente no es desanimarnos. El problema está en permitirle al enemigo murmurar a nuestro oído y caer en pecado y murmurar en contra de Dios y lo que Él está haciendo en ti. Este pueblo habló contra Dios y Moisés, dice la palabra. Y hablar contra Dios es considerado como queja, rebeldía. Esto revela la falta de fe y orgullo. Mira, Dios quiere un corazón humilde, un corazón que venga delante de su presencia y reconozca que ha fallado en alguna área y que necesita de Él. Mira, en el momento en que ellos empiezan a quejarse y a darle la espalda al Señor, de esta manera hablando en contra de Dios, ellos quitan la mirada de Dios y la ponen en otras cosas. ¿Les ha pasado? ¿Les ha pasado, hermano? Mira, aquí es donde la ponemos en nuestras propias capacidades. Bueno, pues como no está pasando lo que yo quiero, y como yo lo quiero y cuando yo lo quiero, pues yo creo que tengo una manera mejor para solucionar esta situación que está pasando. A veces son nuevas oportunidades en nuestras vidas que a lo mejor, mira, no son las que están alineadas con la voluntad de Dios para ti. O mira, simplemente ponemos la mirada en las circunstancias. Mira, yo veo esto que no hay salida, no hay solución. Realmente tenemos tantos problemas en el matrimonio que es mejor, mira, acabarlo aquí. O simplemente cada noticia tras noticia tras noticia es negativa para mi vida y realmente pues ¿para qué yo sigo yendo a la iglesia si todo me va mal? ¿Para qué yo sigo pidiéndole a Dios que trabaje en mi vida, que trabaje en mi familia, en mis seres queridos, en mis hijos, si no veo ningún cambio en sus vidas? Entonces ahí es que empezamos a rendirnos. ¿Y por qué? Porque estamos fijando la mirada en lo que nosotros queremos, cómo lo queremos y cuándo lo queremos. Entendemos que lo que Dios ofrece no es suficiente. Y como no es suficiente lo que yo espero, ahora tengo que buscar otras alternativas que entiendo que son las mejores. Entonces, el pueblo de Israel invirtió tanto tiempo y esfuerzo y su energía en lo que realmente no tenían. Mira que en vez de lo que realmente meritaba, ellos habían tenido momentos de victorias obtenidas. Dios estaba con ellos. Realmente ellos no mantuvieron su mirada en la esperanza de una tierra prometida.
Ellos no entendieron que hay procesos en nuestras vidas que toman más tiempo de preparación y capacitación para poder llegar a obtener lo que tanto tú anhelas. Por ejemplo, cuando usted va a la escuela, cuando usted estuvo en la escuela, usted no tuvo que pasar por elemental, escuela intermedia y high school. No había manera que usted entrara a elemental y se graduara de high school sin pasar por un proceso de preparación, de capacitación, de esfuerzo. Y tenía que hacer tareas. Y tenía que pasar las tareas, porque si no las pasaba, no pasaba de grado. Y tomó tiempo. Usted no puede pretender que usted llegue a la universidad y en su primer año ya va a graduarse de los 4 años de universidad. Lo mismo pasa en el trabajo. Usted no puede llegar a un trabajo la primera semana y decir, mira, yo quiero una promoción, cuando no has demostrado que tienes las capacidades, que tienes lo que requiere para mantener ese trabajo y que te mereces esa promoción obtenida. Entonces, si esto funciona así en el mundo, ¿por qué en el caminar en el Señor queremos las cosas a nuestro tiempo y no al tiempo del Señor? Miren, la queja no siempre es verbalizada, no siempre. A veces la queja se ve como el cruzo mis brazos, no voy a hacer nada. Yo sé que Dios me está llamando. Yo sé que Dios ha puesto dones y talentos en mi vida. Yo sé que Dios quiere que yo evangelice y que yo alcance a otras personas. Pero a lo mejor no es el tiempo. Entonces, pues no lo voy a hacer ahora. O mira, yo no voy a la iglesia porque mi esposo no va a la iglesia. O mi esposa no va a la iglesia. O si mis hijos no van a la iglesia, yo no voy a la iglesia. Entonces, realmente, eso se convierte en rebeldía contra Dios, porque la palabra dice que si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, nos es contado como pecado. Entonces, aún en el camino, ¿le puedo dar la espalda a Dios? Miren, la queja, la rebeldía, la murmuración trae consecuencias, dice la Biblia. En Números 11, 1 al 3, dice, el pueblo se queja y Dios responde con ira. Las serpientes fueron consecuencias del pueblo de Dios rebelarse en contra de Dios. Ellos fueron los que decidieron salirse de la cobertura de Dios. ¿O ustedes se creen que en el desierto no habían otras cosas, alacranes o otras cosas en el camino que podían hacerles daño? Fueron ellos, simplemente ellos. Miren, Primera de Corintios, Filipenses 2, 14, 15 también dice que exhorta a hacer todo sin murmuraciones ni contiendas. Y Primera de Corintios 10, 10 nos advierte a no quejarnos. ¡Qué difícil! ¡Qué difícil! Porque vamos a ser honestos. ¿Cuántos de ustedes se quejan? Vamos, todos nos hemos quejado en algún momento. Entonces yo digo que el latino tiene una habilidad de quejarse tremenda. Que si me sacaron a comer afuera, ay, no quiero cocinar en la casa, porque es que me canso de cocinar en la casa. Me sacan a cocinar afuera y está tan cara que uno dice, ay, no, pues no vale la pena salir a comer afuera, porque la comida está muy cara. Entonces, no hay manera. Todo siempre es una queja. Tengo trabajo, ay, que el trabajo. No tengo trabajo, ay, no tengo trabajo. Necesito conseguir trabajo. Entonces, que somos complicados. Pero Dios no ignora nuestra humanidad, mi gente. Dios es Dios. Él reconoce que tenemos debilidades. Él nos invita a través de su palabra a transformar la queja o el desánimo en oración y confianza. Solo así nosotros podemos reconocer la soberanía de Dios en lugar de enfocarnos tanto en nuestras insatisfacciones personales. Porque al fin y al cabo la mayoría de nuestras quejas son cosas que tú y yo queremos. A lo mejor nada alineado a lo que Dios tiene. El pueblo de Israel no solo lo dejó ahí, dice que el pueblo cuestionó, puso en tela de juicio la intención de Dios al sacarles de Egipto. La intención de Dios nunca fue destruirles. Y la intención de Dios nunca ha sido destruirnos. Si no, lo hubiera hecho ya desde el Edén. Su intención siempre ha sido salvarnos. Ezequiel 3:11 dice, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel?
Dios no quería que el pueblo de Israel muriera. Al contrario, había una promesa del Mesías que salvaría el mundo a través de ellos. Segunda de Pedro dice que Dios no quiere que nadie perezca, mas que todos procedan al arrepentimiento. El pueblo vio el desierto como un castigo, cuando realmente el desierto era parte de su proceso de transformación. Recuerden que ellos tenían una mente esclavizada, influenciada de generación tras generación. Ellos no podían entender que la voluntad de Dios para con ellos era de bienestar. Romanos 12:2 nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Él quiere lo mejor para ti y para mí. A través del desierto nos damos cuenta de cuáles son las verdaderas intenciones de nuestro corazón. ¿Saben por qué? Porque ahí mismo es donde la presión saca de nosotros lo que hay verdaderamente dentro. Yo tengo lo que es una prensa de aceite. No sé si tenemos la imagen. Eso es una prensa de aceite. Y no sé si ustedes han visto las aceitunas, hay de diferentes tamaños, pero no dejan de ser pequeñas. Entonces son pequeñas, suficientemente pequeñas. Entonces, ¿cómo le sacan el aceite a eso? Pues miren, tienen que ejercerle presión. Y eso es una prensa de aceite. Le tienen que ejercer presión de tal manera para que puedan sacar de él el aceite. El aceite se forma cuando la aceituna se lleva esa prensa. Y ustedes saben que Jesús, antes de ser arrestado, fue llevado al monte de Getsemaní. Y el monte Getsemaní significa prensa de aceite. Entonces imagínate, muchas veces hemos escuchado que Jesús sudó sangre. Entonces, imagínate la presión que tenía nuestro Salvador al saber lo que le esperaba, pero por amor a ti y a mí soportó. Realmente esa queja, por más insignificante que sea, es como un palito que pone el castor en el río. ¿Han visto Discovery Channel? Los castores que ponen el palito y ponen otro palito y ponen otro palito y de momento hay una represa que impide el fluir completo del agua. Pues mira, así es la queja. Esa queja es ese palito y ese palito y ese palito que se convierte en una represa. Impide el fluir del mover del Espíritu Santo en tu vida y en la mía. Y eso no pasa de la noche a la mañana, mi hermano. Esto viene con tiempo. Poquito a poquito. Y cuando te vienes a dar cuenta, ¿qué pasó? Si estoy orando no siento la presencia del Espíritu Santo. ¿Qué pasa? Que canto las canciones y nada. ¿Qué pasa, Señor? Porque has construido una barrera que impide el fluir del Espíritu Santo en ti. El desierto es ciertamente un lugar de prueba para nuestras vidas, pero también de purificación. Es un espacio que nos permite reconocer nuestra dependencia total y absoluta de Dios. Mira, vamos de nuevo al celular. ¿Cuántos de ustedes dependen del celular para llamar a alguien porque no se acuerdan del número de teléfono? Hay muchísimas personas que yo no me sé el número de teléfono. Cuando yo era chiquita me lo sabía muchísimo. ¡Wow! ¡Qué capacidad tenía de retención! Ya lo he perdido porque dependo del celular. Y si se te pierde o se te rompe el celular, ¡ay, ay, ay! Porque si no se grabaron esos números en el cloud, los perdiste. Lo mismo pasa con el GPS. Vas para un lugar, GPS. Ya has ido como 10 veces, usas el GPS. Porque no te has has puesto la atención necesaria, dedicado el tiempo de aprenderte la ruta, porque dependes plenamente de ese celular. Sabes que cuando lo necesites está disponible. Pues mira, esa dependencia es la que tenemos que tener por Dios. Solamente Él. En el desierto no había internet, no había GPS. Pero ¿saben qué había?
por el día una columna de nube y por la noche había una columna de fuego. Y te voy a decir algo, cuando esa nube se movía, el pueblo tenía que moverse con ella. Si el pueblo se quedaba atrás, iban a morir porque iban a estar fuera de la cobertura del Señor. Eso, ellos sabían lo que les convenía y tenían que recoger todo. Vamos a recoger todo y vamos, mira, a donde la nube nos lleve o esa columna nos lleve. Así debemos de hacer nosotros, estar sensibles al Espíritu Santo, a lo que el Señor quiere para nuestras vidas. La palabra dice que su palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Entonces es la palabra de Dios la que dirige nuestros caminos y el Espíritu Santo nos va dirigiendo. Mira, espérate, ¿qué dice la palabra del Señor? Te veo como que yendo para la derecha, pero para ahí no es para la izquierda. ¿Qué dice el Señor en la palabra? ¿Qué te dice? ¿Qué te exhorta? Pero tenemos que conocer y atesorar esa palabra en nuestro corazón. Para cuando vengan los momentos de dificultad, los momentos de prueba, los momentos donde realmente no sabemos qué hacer, el Espíritu Santo traiga a nuestra mente esa palabra, a nuestro corazón, y nosotros podamos estar sensibles a su voz. El pueblo de Israel perdió la perspectiva. Ellos no quisieron entender que el desierto era el puente que los llevaría a esa tierra prometida. Deuteronomios 2:7 dice: Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto estos 40 años. Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Al pueblo no le faltó nada. Lo que ellos anhelaban eran cosas adicionales. Querían volver atrás cuando estaban en la presencia de Dios. Miren, no fue hasta que Jesús fue llevado por el mismo Espíritu Santo al desierto que él pudo comenzar su ministerio público. Jesús tuvo que ir al desierto. ¿Y cuántos días estuvo en el desierto? 40 días, ¿verdad que sí? Miren, el número 40 en la Biblia es un sinónimo de periodo de prueba. Es preparación, es purificación. El desierto marcaba la transición de una etapa de esclavitud para el pueblo de Israel a un nuevo comienzo, pero la transformación de su mente era necesaria para poder entrar y valorar lo que Dios tenía preparado para ellos. Imagínense que Dios les permitiera entrar con esa mente esclava, a levantar templos, a adorar a otros dioses y a olvidarse del Dios que les había llevado a esa tierra. El desierto los estaba preparando para lo próximo de Dios, pero ellos no podían entenderlo. Seguían anhelando regresar. Mira, dice la palabra que ellos estaban fastidiados del pan liviano. ¿Saben que se referían al maná? El maná era la provisión diaria de Dios para con ellos por los 40 años que estuvieron en el desierto. Mira, Éxodo 16:31 dice que el maná era blanco y tenía un sabor como de hojuelas con miel. Mira, entonces no estaba mal la cosa. Y número 11, 7 al 8, dice que ellos lo recogían, lo molían y lo preparaban como torta. Y que esa acción hacía que eso oliera y supiera como aceite nuevo. Eso lo dice la Biblia. Entonces esta es la provisión de Dios, el cuidado de Dios para con ellos. Dios los trataba con dulzura, les daba un aceite nuevo todos los días y ellos querían la comida de Egipto. Pidiendo codornices, pidiendo otras cosas, sin valorar y rechazando la provisión de Dios. Imagínese que alguien le dé un obsequio a usted. Vamos a usarlos de ejemplo. John, imagínate que tú a tu esposa le dejes un obsequio y al frente tuyo ella diga gracias y lo ignore. ¿Qué tú vas a decir? ¿Que ella es qué? Malagradecida, ¿verdad que sí? Pues mira, así fue este pueblo. Mal agradecido. La falta de agradecimiento es rebeldía contra Dios y no es bíblica. Miren, la palabra nos exhorta a ser agradecidos en todo tiempo. O sea, cuando nosotros nos desenfocamos,
Cuando quitamos nuestra mirada de donde realmente la tenemos que poner, esto definitivamente nos desenfoca y aleja de la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra en 1 Tesalonicenses dice, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para con vosotros. En Filipenses 4, 6, 7 dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. No es cuando las cosas están chévere y bien, es en toda ocasión. Vamos a ser realistas. Qué difícil se nos hace ser agradecido cuando las cosas están bien difíciles. Qué difícil. Qué difícil es para ti y para mí el poder decir, Señor, gracias porque no he podido pagar las deudas. O gracias, Señor, estoy gozoso porque tengo problemas en la casa o con los hijos. Gracias porque en el trabajo me están volviendo loco. No, vamos a ser realistas, es casi imposible que nosotros tengamos esa reacción, pero lo que Dios quiere es que nosotros dependamos de Él y demos gracias por lo que va a hacer, aunque no lo ha hecho ahora mismo. Porque gracias, Señor, porque yo no entiendo el proceso por el que estoy pasando, pero algo tú estás haciendo. Entonces, yo creo, y con mucho respeto lo digo, que no hay mucha diferencia entre el pueblo de Israel y nosotros. Igual que ellos, nos desanimamos en el proceso. Comenzamos a impacientarnos y ponemos nuestro enfoque en lo que no hemos recibido o alcanzado. Entonces, ahí es que la fe, nuestra confianza en Dios empieza a menguar. La queja llega y comenzamos a depender de nuestras capacidades, porque lo que Dios ofrece, eso no es suficiente a lo que yo espero hacer. Le cuestionamos a Dios la verdadera intención de nuestro proceso, porque no lo podemos comprender. Y se nos olvida que el desierto es necesario para la transformación de mi carácter y que es el puente que me va a llevar a lo que Él me prometió. Miren, hermanos, damos por sentado que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y entonces pasamos por alto su provisión y su cuidado para con nosotros, olvidando que todo lo que tenemos es por Él y tenemos que ser agradecidos en todo tiempo. Andamos, como dije al principio, muy distraídos. Estamos tan distraídos en otras cosas que quieren robar nuestra atención que no podemos ver ni entender que Dios se está moviendo en este momento en tu vida. El pueblo de Israel reconoció su pecado, dice la Biblia, y tuvo que pedirle a Moisés que intercediera por ello. Dios lo hizo. Y Moisés levantó entonces, ¿qué? La serpiente en el madero, el asta, para que todo aquel que estuviera sentenciado a morir porque había sido mordido, viviera. La palabra dice que por cuanto todos hemos pecado, todos, nuestra condena es la muerte. Hemos sido destituidos, separados de la gloria de Dios. Y que la paga del pecado es muerte. Eso lo dice la Biblia. Pero miren, lo que es la queja, la murmuración, el miedo a hacer las cosas, la desconfianza, el fastidio de lo que estoy viviendo en este momento en mi vida, son actos de rebeldía contra Dios y nos alejan de su voluntad. Pero la buena noticia, mi hermano, es que nosotros no tenemos que ir al desierto a levantar una serpiente en un asta. Ni tú ni yo tenemos que hacer eso. La palabra nos enseña que con solo creer en la obra redentora de Jesús en la cruz, nosotros somos salvos. Jesús se lo dijo a Nicodemo en esa misma conversación que mencioné al principio, en Juan 3:16, más abajito. Cuando hace referencia a este acontecimiento en el Viejo Testamento, ahí mismo, más abajo Jesús se lo dice, y este versículo lo sabemos todos de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Cristo es el camino a la salvación. Pero miren, no basta con solo creer, porque ese es el primer paso del cristianismo. ¿Sabes qué viene próximo? Caminar en Él y permanecer en su voluntad. Usted no puede pretender, mi hermano, salir de la voluntad del Padre y si tiene unas consecuencias graves, decir, Señor, pero ¿por qué hiciste esto? Dios quiere lo mejor para ti. Él no quiere que tú sufras. Él no quiere que pases por dificultades. Pero el mundo, en este mundo que he sido separado de Dios por causa del pecado, tendremos muchas aflicciones, dice la Biblia. Pero dice, tranquilo, yo he vencido al mundo. Confía en mí. Entonces nos toca confiar que Él venció al mundo y que no importa las circunstancias que estás pasando, las dificultades, los momentos que te agobian, Él está en control. La palabra dice que Jesús se hizo maldito. Él cargó tus pecados, los míos, en la cruz. Él cargó esa condena que realmente no merecíamos cada uno de nosotros. Ese fue el sacrificio perfecto. Pero no lo dejó ahí. Dice que va a preparar una morada para ti y para mí. Y no solo eso, que regresará por su pueblo. Entonces Él va a regresar por el pueblo que está quejándose, que está murmurando, que está con los brazos cruzados, sin hacer lo que Él quiere. No, Él viene por el pueblo que está permitiendo el fluir del Espíritu Santo en su vida, que no está permitiendo que estén los palitos haciendo un vallado para que ese fluir se mueva. Él quiere que el Espíritu Santo de Dios fluya en tu vida, no un domingo, no un miércoles, no un martes, todos los días de tu vida hasta que Él regrese. Esa es la obra que Él está haciendo de santificación hasta el día que Él venga por la iglesia. Entonces nos toca creer, confiar y permanecer. Yo no sé cuál es tu desierto, mi hermano, ni cuál es el proceso por el que tú estás pasando. Pero yo sí sé que Dios está trabajando en tu vida. No importa lo que estés pasando. Él está trabajando en tu vida. Pero ¿dónde está puesta tu mirada? ¿Está tu mirada puesta en las circunstancias que te rodean? ¿Está esa mirada tal vez en tu estado emocional? ¿En las metas que no has obtenido o alcanzado? ¿O en las distracciones de este mundo que ofrecen cosas que a lo mejor son atractivas para ti y piensas que no es el momento para entonces rendirte a la voluntad del Padre? Del pueblo de Israel que fue liberado de Egipto, ¿sabes cuántos entraron a la tierra prometida? No le voy a decir el número porque no me lo sé. Pero sí le puedo decir que solamente entró la nueva generación que nació en el desierto junto a Josué y Caleb. Es un número pequeño en comparación a la cantidad de personas que fueron liberadas. No porque Dios quiso que murieran en el desierto y que Dios, ay, qué malo es Dios, que después que los saca, los libera, los hace pasar por el desierto, los deja morir. No, fue que ellos mismos lo quisieron así. Y se lo voy a demostrar en Números 14, 2, 3. Dice, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Yo le doy gracias a Dios por el Espíritu Santo. Que cuando nosotros estamos en dificultades y estamos pasando por la presión en nuestras vidas y cometemos cosas graves como esta, el Espíritu Santo filtra esa oración y esa queja. Porque ellos anhelaron morir en el desierto. Ellos anhelaron estar ahí y Dios se lo permitió porque eso es lo que ellos quisieron. Ellos estando en la recta final, una y otra vez, perdieron el enfoque. Ponen su mirada en otras cosas. Miren, mi hermano, tú y yo hoy en día estamos en la recta final. ¿Usted lo sabía? Si no lo sabía, es importante que lo entienda. Estamos en la recta final.
No perdamos el enfoque poniendo nuestra mirada en cosas que lo que quieren es desanimarnos y distraernos, que realmente no ameritan la atención. La Biblia dice que son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. No porque Dios quiere que se pierdan, sino porque insistimos en darle la espalda una y otra vez. Yo les pregunto a cada uno de ustedes, ¿dónde está puesta tu mirada? Cuando vengan las distracciones, mi hermano, cuando vengan los momentos difíciles a su vida, que quieran completamente desenfocarles, yo les exhorto a que hagan como dijo Pablo, puestos los ojos en Jesús, consumador, autor y consumador de nuestra fe. Porque Él es el único que puede traer a nosotros liberación. Miren, hermano, el tiempo pasa. El tiempo pasa. ¿Cuánto tiempo va a pasar para que puedas entender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para tu vida? Que su palabra es pan de vida. Y rechazar su palabra y su voluntad es rechazar a Dios. Que Él quiere que su aceite, Espíritu Santo, fluya en cada uno de ustedes. Es el Señor el que te invita esta tarde, esta noche, a entender realmente, hazte un análisis. ¿Dónde yo tengo mi mirada? ¿Tengo mi mirada en las circunstancias que me rodean? En lo que tal vez quiero que suceda y no ha sucedido todavía y llevo años esperando por él. En que tal vez se me dificulta entender cuál es la voluntad de Dios en mí a través de mi proceso. Dios no quiere realmente el interés de Dios no es que tú entiendas el proceso. Es que confíes que Él te va a llevar a lo que te prometió. Entonces, mi hermano, es importante que nos analicemos y que vengamos delante del trono de la gracia en humildad, diciendo: Señor, he fallado, he pecado en contra de ti, te he dado la espalda una y otra vez. Aún en el camino he querido mirar atrás. Aún en el camino he permitido la duda venir a mi corazón. Es en mi debilidad que el enemigo ha querido aprovecharse y murmurar cosas para que yo vaya en contra tuya. Perdóname, Señor. Ayúdame a resistir y a permanecer en tu voluntad. Ayúdame, Señor, a ver tu gloria en mi vida. Él quiere glorificarse a través de ti y en los tuyos. Pero para eso tienes que estar en la cobertura del Señor. Para eso tienes que permanecer en su voluntad. Dios quiere glorificarse en gran manera. Él quiere que tú prestes el oído al Espíritu Santo y que estés atento a lo que Él quiere para ti. Hay una canción bien bonita que nos ayuda a recordar dónde nuestra mirada debe de estar. Póngase de pie, iglesia, y cántesela al Señor.